Hablemos hoy del Dios que restaura. Hablemos hoy del Dios que puede hacer todas las cosas nuevas. Y yo quiero comenzar explicándote qué es restauración. Porque restauración se refiere a la acción o al proceso utilizado para reparar, restablecer o renovar. Y cuando tú y yo leemos la palabra del Señor, nosotros vemos que Dios es un Dios que restaura. Nosotros vemos que en todo momento en el plan de Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis, podemos ver que los planes de Dios siempre han sido el restaurar su relación con nosotros, sus hijos. Y hoy yo quiero hablarte de este tema porque hace un tiempo atrás a mí me pasó algo que literalmente me tomó de cierta manera por sorpresa. Aprendí algo en el camino. Aprendí que Dios no deja cabos sueltos. Cuando Dios quiere dimensionarnos, cuando Dios quiere llevarnos a un próximo nivel, a una próxima dimensión, o adentrarnos a una nueva temporada, Dios restaura. Dios no deja cabos sueltos. Y eso lo podemos ver, como te acabo de decir, desde que leemos la palabra desde el principio. Dios es un Dios que anhela restaurarnos. Es el propósito de Dios, es restaurar con sus hijos su relación. Y es que la restauración es un acto de amor y de soberanía del Dios que tú y yo le servimos. Es un acto para reparar todo lo que ha sido dañado, quizás por el enemigo. Y la restauración puede también significar devolver algo a un estado anterior. O puede ser hacer algo nuevo, como te acabo de explicar. O incluso que las cosas sean mucho mejor. Y en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 15 dice: aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. También podemos ver en la historia de Job, en el capítulo 42, versículos 10 al 12, que Dios restauró incluso la prosperidad de Job después que Job oró por sus enemigos. Dios restauró absolutamente todo lo que Job había perdido. En el Salmo 23 dice que Jesucristo es el buen pastor que restaura a las personas a su diseño original. Y es que tú y yo tenemos un diseño original. Hay algo que aún desde la eternidad fue escrito. Hay un plan que lleva tu nombre y Dios anhela en este tiempo restaurar. Y yo siento en mi espíritu que esto es un tiempo donde a muchos de ustedes Dios los va a comenzar a adentrar en un proceso de restauración. Y quizás es un proceso de restauración de tu relación con Él, porque quizás tú has sido una persona que por mucho tiempo te has alejado del camino del Señor, que por mucho tiempo has vivido lejos de la voluntad de Dios, haciendo primeramente tu voluntad, no lo que Dios desde un principio te escogió para que tú en este tiempo vivieras. Quizás Dios quiere restaurar hoy su relación contigo, o tal vez Dios anhela restaurar una relación que en tiempo pasado fue muy importante para ti. Quizás con algún familiar, quizás con algún ser querido, Dios anhela restaurar, porque muchas veces nosotros estamos pensando que hemos perdonado, fíjate. A veces pensamos que realmente hemos perdonado. Y por eso es que yo insisto e insto a las mujeres que Dios me permite aconsejarle: mira, siempre ve a la presencia de Dios, porque delante de Dios tú y yo estamos desnudos. Delante de Dios no hay nada oculto. Y Dios es quien conoce, examina y escudriña nuestros corazones. Y es tu responsabilidad y la mía, como hijos de Dios, ir a la presencia de Dios y siempre pedirle: muéstrame, examina, oh Dios, mi corazón, porque así también oraba el rey David. Y nosotros debemos saber cómo pedir, porque muchas veces lo que está en el corazón
A veces ni siquiera tú y yo lo sabemos, pero eso está impidiendo que el Señor pueda llevarnos a una nueva dimensión o a una nueva temporada. Y en otras ocasiones yo te he explicado que Dios es un Dios que le gusta trabajar por temporadas. Hay una hora en el cielo determinada para cada cosa. Y eso lo dice el libro de Eclesiastés, que hay un tiempo para todo debajo del cielo, que todo tiene su hora. Entonces, tú y yo tenemos que ser responsables de decirle a Dios, examina mi corazón. Y no solamente eso, sino también nosotros tener la disposición y la rendición total para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Así que tal vez Dios quiere restaurar una relación que fue muy importante con ese familiar o con ese ser querido, y que cuando tú llegaste al camino del Señor, quizás esa relación se rompió, hubo una distancia, como si fuera un muro que se levantó, y hoy Dios quiere restaurar. Por otro lado, quiero también comentarte, restaurar no necesariamente significa que todo vaya a volver a ser igual, porque muchas veces cuando nosotros venimos al camino del Señor, y no solamente cuando venimos, hay temporadas y hay procesos que Dios literalmente nos aparta de ciertas personas. Dios literalmente nos aleja. ¿Por qué? Porque esas personas no van a aportar nada positivo ni edificante a tu vida. Y tú tienes que entender que los procesos que Dios permite en nuestra vida van a traer carácter y madurez espiritual a nuestra vida, para entonces nosotros poder alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Mira, no es tan complicado. Dios los aparta, los aleja, y cuando entonces tú eres la influencia, cuando entonces tú eres la presión para ellos, entonces Dios vuelve y te envía. Y yo siento muy fuerte en mi espíritu que este tiempo a muchos de ustedes, Dios los va a comenzar a adentrar en un proceso de restauración. Y este tiempo va a traer una bendición que ya se ha determinado en el cielo para ti, pero que no se va a desatar hasta que tú entres en este proceso de restauración. En un momento dado a mí me pasó. Yo llevaba mucho tiempo orando por una persona a quien amo muchísimo. De momento comencé a sentir una distancia muy fuerte entre nosotros, pero entendí que había propósitos de Dios con eso. Así que en la presencia del Señor me pude fortalecer. En la presencia del Señor derramé mis lágrimas y fui fortalecida, y gracias a Dios sané. Pero a pesar de que no había un enojo, no había quizás la comunicación de antes, pero había cierta comunicación. Pero Dios comenzó a traer a mi espíritu una manera diferente de orar y de interceder por esa persona, porque yo siempre oraba por esa persona. De momento yo comencé incluso a sentir una inquietud muy fuerte en mi espíritu de que yo tenía que tener una conversación con esa persona. Pero yo no sabía que esto estaba en los planes de Dios, porque Dios anhelaba restaurar para entonces a mí llevarme a una nueva dimensión. Y es que Dios no deja cabos sueltos. Y a veces tú y yo no vamos a comprender, pero cuando el Señor te comience a inquietar con algo, tenemos que ser obedientes, porque cuando hay obediencia, hay bendición. Entonces yo comencé a anhelar esto y fue una cosa tan impresionante, porque no solamente Dios trató conmigo, sino que a la misma vez, en mi caso, y no estoy diciendo que en todos los casos va a ser de esa manera, pero a la misma vez Dios trató con la persona. Pudimos vernos, pudimos salir, tuvimos la conversación. De hecho, yo ni siquiera tuve que poner la conversación. Y fue tan impresionante. Y esto a mí me enseñó lo que yo te estoy hoy enseñando. Cuando Dios anhela llevarte a una dimensión, a una nueva temporada de bendición y propósitos en Él, Él no va a dejar cabos sueltos. Y este es el tiempo donde Dios está llamando a sus hijos a una restauración. Dios quiere restaurar lo que se rompió. Dios quiere restaurar, hacer algo nuevo. Y yo quiero decirte que cuando Dios restaura, que cuando es Dios el que mete su mano y no eres tú con tus propias fuerzas, oye, todo será muchísimo mejor que como fue antes. Porque Dios sabe cómo hacer exactamente las cosas. Y Dios sabe
¿Qué tú y yo necesitamos en este momento y en este tiempo para nosotros poder seguir avanzando en sus propósitos? El Señor está llamando a sus hijos a restaurar, a renovar. Hoy es el momento, este es el tiempo. ¿Por qué? Porque hay una nueva temporada que lleva tu nombre. Hay una temporada que ahora mismo quizás está detenida por la mano del mismo Dios. Y hasta que tú no entres en esa obediencia de restauración, Dios no desata esa nueva temporada sobre tu vida. Dios es un Dios que restaura. Y el mayor acto de restauración que tú y yo podemos ver en la palabra de Dios es el sacrificio de Jesús en la cruz. Cómo Dios literalmente elaboró un plan tan perfecto para Él restablecer su comunión con el hombre, con el ser humano. Dios es un Dios que restaura. Dios es un Dios que todo lo hace nuevo. Así que si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, yo te pido que la compartas con alguien más. Hoy alguien tiene que entender que el Dios que le llamó también es el Dios que restaura. Lo que está roto, Dios lo vuelve a restaurar. Mire, yo soy testigo y yo tengo testimonio de cómo Dios restauró mi matrimonio. Hay relaciones incluso de padres hacia hijos que en esta temporada Dios va a restaurar. Hay relaciones de matrimonios que Dios va a restaurar porque está en sus planes y en sus propósitos. Hay relaciones quizás con amistades que Dios anhela restaurar y tal vez no va a ser igual, va a ser mejor. O tal vez simplemente ya es un capítulo que pasó y Dios te está mandando a restaurar eso, pero para que tú prosigas, porque también hay una temporada para esa persona, también hay un propósito. Entonces tú y yo tenemos que ser diligentes, responsables, discerniendo la voz de Dios y no ignorando lo que Dios nos está enviando a hacer en este tiempo. Este es un tiempo de restauración, este es un tiempo de renovación en los planes y propósitos de Dios para tu vida. Quien te habla es Jennifer Gracia y este podcast se llama Firmes en la Fe.